Si usted esta es la primera vez que viene o hace un tiempo que no estaba viniendo, déjeme decirles que en este tiempo hemos estado haciendo una serie de sermones sobre el libro de... Ay, hermanos, si no saben, hace como 3 meses que venimos con el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, así la tradición de la iglesia nombró este libro, pero que en realidad, como ya les he ido explicando anteriormente, estos son los hechos del Cristo resucitado, lo que Cristo continuó haciendo luego de haber ascendido a los cielos por medio de su iglesia y por el poder del Espíritu Santo. Y hemos estado tratando una serie de sermones que tienen que ver acerca de esta fe puesta en acción. Cuando usted se encuentra en la calle con gente y le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, creo. Bueno, Santiago, en el libro de Santiago encontramos que los demonios también creen y tiemblan en Dios. Entonces, ¿cuál es la verdadera fe? Esa fe que produce acción. Y hemos estado viendo en el libro de los Hechos distintos personajes e historias que nos están mostrando esa realidad. El domingo pasado estuvimos viendo también cuál es la diferencia que produce el mensaje del Evangelio en una persona. Y se acuerdan que vimos en 2 personas, Pablo y Silas por un lado y el carcelero de Filipos por el otro. Y estuvimos viendo cuál es la diferencia que el Evangelio había producido en la vida de esas 2 personas. Ahora, vamos a avanzar un poquito más en el día de hoy. Vamos a llegar al capítulo 17 del libro de los Hechos. Y la pregunta que nos habíamos hecho la semana pasada era ¿qué diferencia hacía el Evangelio en la vida de una persona? Pero ahora vamos a hablar un poquito más acerca de conocer a Dios. Miren, cuando hablamos de conocer a alguien, bueno, hay una diferencia muy grande entre conocer a alguien y realmente tener intimidad con alguien. Yo me acuerdo, mi abuelo vivía en otro estado, en el país, nuestro país, vivía en un estado que estaba bien lejos del nuestro, y por distintas razones no lo podíamos ir a visitar nunca, muy poquitas veces lo podíamos visitar. Así que yo lo veía a mi abuelo en un retrato. Sabía quién era, sabía cómo era, lo veía ahí todos los días, en el retrato, y 1 o 2 veces en mi vida lo habré ido a visitar. Y también sabía cómo era su voz, lo escuchaba, pero realmente nunca tuve una relación con él. Nunca pude tener una relación con él. Y a comparación de otros amigos que vivían con los abuelos, que los tenían cerca, ¿verdad? Y había una conexión con ellos. Bueno, sabe que muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo cuando estamos pensando en conocer a Dios. Quizás usted conoce de Dios, pero lo tiene ahí, bueno, sí es, no sé, algo de la religión de mis padres, o es, no sé, mi abuelita que siempre iba a la iglesia, y tiene un conocimiento, algo así de Dios, pero quizás usted no tiene una relación con Dios. Una relación donde usted pueda hablar, conectarse con Dios, compartir con Dios. Y ciertamente, mientras el Evangelio avanzaba en el primer siglo, como lo vamos a ver en el libro de los Hechos, hay una pregunta que estos primeros cristianos se están haciendo. Recuerden que Lucas escribe este segundo volumen de su Evangelio, que es el libro de los Hechos, en medio de un cristianismo que estaba sufriendo gran persecución. Y Lucas ha puesto bajo la guía del Espíritu Santo el episodio que les voy a narrar hoy, justamente para demostrarle a las personas cómo puedo tener una relación con un Dios que no conozco. ¿Cómo es posible que yo pueda conectarme, tener una comunicación y una relación con un Dios del que solamente sé de oídas nada más? Y esa es la pregunta que vamos a estar haciéndonos mientras compartimos el capítulo 17 del libro de los Hechos. Este es un capítulo donde vamos a encontrar a Pablo, que luego de Filipos pasa por Tesalónica, se arma un alboroto en Tesalónica, una ciudad de la provincia de Macedonia del Imperio Romano, y tiene que escaparse. Le dicen, Pablo, váyase de acá porque si lo agarran, lo matan. Y se escapa Pablo, va hacia el sur de esa península
que vendría a ser lo que hoy es Grecia, y llega a la ciudad de Atenas. Y mientras está en Atenas esperando a sus compañeros que vengan a buscarlo, se va a producir el incidente que vamos a ver hoy. Dice la palabra de Dios que Pablo les hablaba a los judíos en las sinagogas en Atenas acerca de que Cristo era el Mesías. Pero también lo escuchaban los griegos. Y cuando lo escucharon los griegos, lo trajeron a Pablo al Areópago, un lugar donde se juntaban las autoridades de la ciudad para escuchar a ver qué era esta nueva idea, esta nueva doctrina que el apóstol Pablo tenía para enseñar. Atenas en el primer siglo era una ciudad poderosísima, una ciudad intelectual. Era una ciudad que estaba interesada en tres cosas. Bueno, era una ciudad con mucha idolatría. Cualquier dios que andaba dando vuelta por ahí, ellos lo querían adorar. Incluso, como vamos a ver en la lectura, habían levantado una estatua al dios no conocido, por si las dudas. No sea cosa que se olviden de algún dios, levantaron una estatua para un dios no conocido. O sea que era una ciudad donde había mucha idolatría. La gente se estaba ahí arrodillando frente a las estatuas, muy idólatra. Pero en segundo lugar, era una ciudad donde era el centro intelectual, uno de los centros intelectuales más grandes del mundo conocido, junto con Alejandría. Y era un lugar donde se debatían ideas, donde estaban los últimos pensamientos, las últimas tendencias, se cocinaba todo ahí en Atenas. Atenas albergó grandes filósofos como Epicúreo y Zenón, que vamos a ver que tienen una influencia también en sus seguidores y cómo ellos se encuentran con el apóstol Pablo. Una producción de conocimiento muy grande, un centro de producción de conocimiento filosófico, teórico y político que fue marcando la vida del mundo occidental hasta hoy. Quizá usted en la escuela estudió la polis griega. Si se acuerda algo de eso, viene de ahí. O sea que a Pablo lo traen delante de, no sé, como decirles hoy, un panel de doctores en filosofía de la Universidad de Harvard. Más o menos así. Pero en tercer lugar, era una sociedad que siempre estaba buscando qué era lo nuevo que venía. Cualquier idea nueva que venía, ellos querían saber cuál era esa nueva idea. Y en esa búsqueda, en esa curiosidad epistemológica que ellos tenían, lo invitan al apóstol Pablo a llegar al Areópago para escuchar a ver qué tenía que decir. Por eso, cuando nos preguntamos cómo podemos adorar a un Dios que no conocemos, o en otras palabras, ¿cómo puedo tener una relación con un Dios que no conozco? La primera cosa que tengo que entender, el primer punto que tengo que entender, es que Dios es la fuente de vida y no un objeto creado. Vamos a buscar la respuesta a esta pregunta que nos habíamos hecho en el discurso del apóstol Pablo, en Hechos en el capítulo 17, y vamos a comenzar desde el versículo 24. Imagínense, está Pablo ahí, está todo el mundo escuchándolo, a ver qué nueva idea va a traer. Y miren cómo empieza su discurso el apóstol Pablo. Este es uno de los 7 grandes discursos de proclamación del Evangelio que tiene el libro de los Hechos. Por eso, ¿cómo podemos conocer a un Dios que realmente no conocemos? Bueno, en primer lugar tenemos que entender que Dios es la fuente de vida y no un objeto creado. Miremos todo el versículo 24. ¿Qué dice Pablo? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es lo mismo que que los otros apóstoles estuvieron declarando en Hechos en el capítulo 7. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. La sociedad de Atenas era una sociedad que adoraba a un montón de ídolos.
Pero había dos escuelas de pensamientos que va a citar este pasaje que estaban influenciando mucho la cultura en ese momento. Unos eran los epicúreos. A ver, diga todos, epicúreos. Ahí está. Entonces significa que no se durmió todavía, si puede decir eso. Epicúreos. Y los otros eran los estoicos. ¿Vieron cuando escucharon esa frase que dice, qué paciencia estoica que tiene ese hombre? Bueno, viene de ahí. Epicurio era un filósofo griego que fundó esta escuela de pensamiento. ¿Y qué pensaba Epicurio y qué pensaban la gente que lo seguía? Bueno, que en realidad sí, había un montón de dioses, pero que ellos no querían saber nada con los dioses. Los dioses están haciendo su vida, nosotros hagamos la nuestra. Si los dioses están y son muchos, me parece fantástico, pero están ahí, nosotros hagamos nuestra vida. Por otro lado, los estoicos tenían un pensamiento diferente. Ellos pensaban que la razón era como el Dios del mundo, pero a su vez eran panteístas. ¿Qué significa? Que ellos pensaban que Dios estaba en todas las cosas. Ven la belleza de ese árbol, ahí está Dios. Entonces voy, abrazo el árbol, estoy abrazando a Dios. Ellos veían y encontraban a Dios en la belleza de todas las cosas y pensaban que todas las cosas eran Dios. Pensaban que había un gran logos, una gran razón que creaba el mundo, pero que a su vez se materializaba, se hacía mundo, y entonces todo lo que existía era Dios. ¿Y por qué es importante tener este concepto? Bueno, porque justamente cuando ve Pablo que hay un altar levantado a un Dios no conocido, los epicúreos decían que haya 50.000 dioses no nos importa. Y los estoicos decían, todo es Dios. Miren la diferencia. Pero Pablo dice, realmente para tener una relación personal con el verdadero Dios, que ustedes no conocen, lo primero que tienen que entender es que Dios es la fuente de la vida y no es un objeto creado por nadie. Y esto es muy importante para el apóstol Pablo porque es una de las bases centrales de lo que enseña la palabra de Dios. En el libro de Génesis encontramos que Dios aparece como el creador. En el principio hizo Dios ¿qué? Los cielos y la tierra. Y nos va contando el libro de Génesis cómo Dios va creando todas las cosas, hasta incluso cómo forma al hombre. En el Salmo 139 encontramos la verdad de la palabra de Dios, que es Dios el que nos forma en el vientre de nuestra madre. La hermana Rosa ahora está esperando un bebé, y Dios está formando ese bebé en el vientre de su mamá. Dios es el Dios que crea el mundo, el que crea las personas. Y por lo tanto, Dios no es un objeto que puede ser adorado. En esa época había mucha idolatría, entonces levantaban imágenes y se ponían a adorarlas. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 4, encontramos que uno de los grandes mandamientos para el pueblo de Dios, ¿cuál es? Que no se iba a hacer imagen de Dios, ni de ninguna de las cosas que estuvieran en la tierra o debajo de la tierra. Dios detesta eso. ¿Por qué? Porque Dios es el que crea las cosas y Él es el que debe ser adorado y el que debe recibir la oración, no los objetos y las cosas que hay en este mundo. Y en esa época se levantaban altares a diferentes dioses y se adoraban esas cosas. Se adoraban las cosas. Los estoicos adoraban incluso a todas las cosas que estaban creadas, a todos los objetos creados, porque decían, ahí está Dios. Pero si nosotros realmente queremos entender cómo conectarnos con el Dios vivo y verdadero, lo primero que tenemos que diferenciar es que hay un Dios que es creador, que es Señor de los cielos y la tierra, y que Él no habita, dice, en casas hechas de manos de hombre. Él no está ni en esa estampita que quizás usted tiene en su casa, ni en una gruta, en una imagen. Él no está ahí. Dios no puede ser contenido por ningún objeto. Dios creó el mundo, pero no es que Dios está ahí en el árbol y cuando yo veo la belleza del árbol estoy en contacto con Dios. No, estoy en contacto con la creación de Dios. Pero Dios es diferente, una persona diferente de las cosas creadas.
Esto es muy importante, porque aquí empieza cómo poder llegar a conocer al Dios vivo y verdadero. Hay un científico, un físico, que se llama James Taylor. Él es premio Nobel de física. O sea, para ser premio Nobel de física tiene que ser muy inteligente, ¿verdad? Descubrió en los años 70 una estrella púlsar que por la teoría que ellos desarrollaron, muchas otras teorías más pudieron ser desarrolladas sobre la comprensión del universo y las cosas creadas. Ahora es muy interesante que él, que no es creyente, cuando lo entrevistan, hace poquito lo entrevistaron, y dijo que ciencia y religión tienen que ir juntas. Y que yo no puedo entender cómo está formado el universo si no entiendo de alguna manera cómo funciona Dios. Miren qué interesante. No lo está diciendo el pastor Leandro, lo está diciendo James Taylor. Y cuando le preguntaron, ¿y qué pasa con el Big Bang? Que así es como la gente explica cómo se hizo el mundo, la ciencia explica que el mundo se hizo de una explosión. James Taylor, no el pastor Leandro Gómez, que de física no sabe nada, miren lo que dice. Él dice, sabemos que la expresión Big Bang, en cierto sentido, se usa para ocultar el tamaño de nuestra ignorancia. Le da un nombre algo acerca de lo que podemos discutir, pero claramente hay mucha ignorancia en el medio acerca de los detalles. Y le hace el periodista otra pregunta. ¿Cree que son cosas interrelacionadas? ¿La organización social y el Dios final? Sí, dice él. La pregunta que me hacen acerca de cómo reconcilio la ciencia y la religión, para mí es una pregunta que no tiene sentido. Son parte de la misma cosa y necesito entenderlas a ambas. Miren qué interesante que un premio Nobel está diciendo que es imposible negar que hay un diseño en este mundo en el que usted y yo vivimos. Que un niño cuando nace, con su cerebro y con todo su cuerpo ya tiene las funciones vitales necesarias para empezar a subsistir. ¿Y qué es lo primero que quiere el bebé? Comer. Todo tiene un diseño. Y si todo tiene un diseño, tenemos que preguntarnos, bueno, entonces hay alguien que lo diseñó. ¿Y por qué digo que esto es importante para nosotros en el día de hoy? Fue importante para los cristianos en el primer siglo y es importante para nosotros hoy, porque quizás muchos de ustedes vienen de un contexto donde se adoran cosas. Algunos se arrodillan delante de una estatua, otros hacen una peregrinación hasta otra estatua, hasta la figura de un santo, otros tienen una estampita. No se lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Dios no habita en casas hechas de manos de hombres. Dios no necesita a alguien que lo ayude. Y Dios no está ahí. Pero también muchos de nosotros a veces tenemos otros dioses, que no son esas imágenes. Pero muchos de nosotros muchas veces nos arrodillamos frente al Dios del dinero. Y nos tiene esclavos y nos tiene presos. Y ahí estamos trabajando de sol a sol. Y vivimos para ese Dios. Dios no está ahí tampoco. Dios no está en el dinero, ni en el trabajo, ni en la carrera, ni en ninguna cosa que haya sido creada. Ahí está Dios, no está ahí. Dios creó todas las cosas, pero Él no está ahí. Y esto es importante entenderlo, porque cuando nosotros pensamos que puedo encontrar a Dios, no sé, en una satisfacción de mi carrera, o en una relación, o incluso en una persona, ¡ay, este pastor me encanta! Lo vamos a escuchar, lo vamos a seguir. Dígame dónde está, si voy yo también a escucharlo. Lo voy a seguir ahí porque pienso que ahí está la voz de Dios. No, Dios no está ahí. Dios no está ahí. Dios es omnipotente. Él es el creador de todas las cosas y nos ha dado su palabra para comunicarse con nosotros. ¿Y sabe cuál es el problema? Cuando nosotros empezamos a amar las cosas y pensar que ahí están las cosas. Ahí está Dios, en mi trabajo, en mi familia, en mis hijos. Ahí yo cuando abrazo a mis hijos, ahí está Dios. Cuando empezamos a confundir a Dios con unos objetos, ¿sabe qué nos pasa? Cuando pasa algo malo, pensamos que Dios falló. Cuando usted pierde el trabajo, usted piensa, Dios falló porque si Dios estaba ahí y perdí el trabajo.
Cuando tiene una pérdida, cuando un ser querido se muere, fallece, usted está devastado. Se cae, se rompe su sistema. ¿Por qué? Porque usted empezó a amar las cosas en vez de amar al Creador. En vez de amar al Creador. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos conectarnos con un Dios que no conocemos? En primer lugar, tenemos que entender que hay un Dios creador y que Él es el que creó todas las cosas y Él no es objeto, no es un objeto al que podamos adorar. En segundo lugar, tenemos que entender que fuimos creados para darle gloria a Dios. Este pasaje que estamos considerando va a responder 3 preguntas esenciales que se hace el hombre. La primera ya la vimos, que tiene que ver con el origen. ¿Quién me hizo? ¿De dónde vengo? Pablo la contesta, Dios es el que nos creó. En segundo lugar, lo que vamos a ver es que tenemos que entender que fuimos creados para darle gloria a Dios. Y esto nos habla de propósito. Otra de las grandes preguntas que el hombre se ha hecho a lo largo de toda la humanidad. Origen, la primera. La segunda, propósito. Y qué hermoso ver cómo la palabra de Dios lo contesta. Y justo en este mensaje que el apóstol Pablo le está dando a los atenienses. Si quiero conectarme con el Dios vivo y verdadero, no solamente tengo que entender de que Él es el Dios creador, sino en segundo lugar, que Él me creó a mí para estar en directa conexión con Él y para darle gloria a Él. Nosotros vemos con gran claridad este propósito cuando leemos la epístola del apóstol Pablo en Colosenses, en el capítulo 1, del verso 19 al 17, cuando el apóstol declara, porque en Él, está hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Escuche esto, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que Dios creó, incluso usted y yo, fuimos creados para Él, para su gloria. Esa misma idea la encontramos con una claridad prístina en Romanos, el capítulo 11, en el versículo 36. Incluso alguien de la sabiduría y la experiencia de Salomón en Eclesiastés, su libro, cuando escribe, un hombre que probó todas las cosas en este mundo, probó placeres, probó poder, probó todo lo que se podía probar. Probó ciencia, probó sabiduría y dedicó su corazón a cuanta cosa había. Llega al final de su vida a escribir el capítulo 12, en el versículo 13, y dice, antes de ese versículo dice, me di cuenta después de todo esto que probé, que en la vida todo es vanidad de vanidad. Y yo creo que a veces nos pasa lo mismo a nosotros. A veces usted se levanta una mañana, mira su vida, mira los años que pasaron y usted dice, ¿y todo esto que pasó para qué? ¿Y todo este sufrimiento que pasé para qué? ¿Y todos estos logros que obtuve para qué? ¿Y todo este dinero que pude alcanzar ahora para quién? Quizás muchos de ustedes no tienen con quién compartirlos, o quizás muchos de ustedes tienen mucho dinero, pero ¿qué va a pasar? Les va a llegar la hora, van a pasar por la muerte y todo lo que ustedes juntaron, ¿para quién va a ser? Para otro. Salomón dice, probé todo lo que había en esta vida y me di cuenta que no hay nada, eso es vanidad, no hay nada al final de todo eso. Por eso él llega al versículo 13 de su libro, de su último capítulo, en el capítulo 12, y dice, el fin de todo el discurso, de todo lo que vengo diciendo es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque es el todo del hombre. No encontramos plenitud en nuestra vida porque le dedicamos nuestra vida a los objetos, le dedicamos nuestra vida a buscar cosas, le dedicamos nuestra vida a perseguir nuestros propios proyectos y a vivir para nosotros mismos. ¿Sabe qué es eso? Eso es vivir de vanidad en vanidad. Al final usted se va a encontrar que no hay nada. Se va a encontrar solo con su propia decepción. ¿Y qué va a pasar? Se va a deprimir. Se va a deprimir a lo grande.
porque usted y yo hemos sido creados para darle gloria a Dios. Isaías en el capítulo 43, en el verso 7, dice claramente que Dios nos ha creado para su gloria. Dice así el profeta: traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Más claro que esto, imposible. Es un consejo que lo encontramos a través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No solamente Dios es un Dios creador, sino que Dios nos creó para su gloria. Por eso cuando tú estás en tu casa y estás batallando y dices, bueno, si hago, no sé, este hobby, si hago arte, entonces me voy a sentir mejor. Sí, te sientes mejor. Si hago, no sé, voy al gimnasio y corro, me voy a sentir mejor. Sí, te vas a sentir mejor, pero es temporal. Pasa eso, vuelves a tu casa, te acuestas a dormir y te sigues sintiendo tan vacío y miserable como el día anterior. Y quizás más. ¿Qué está pasando? Hay un vacío que no puedes llenar con nada porque has sido creado para vivir en comunión con Dios. Entonces, ¿qué pasa, pastor? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la solución? Bueno, mire, déjenme que le ponga un ejemplo. Hay un gran escritor que se llama Oscar Wilde, o Wilde, no sé cómo pronunciarlo. Oscar Wilde escribió una novela que se llama El retrato de Dorian Gray. Si alguien la escuchó, en la escuela lo leyó. The Picture of Dorian Gray, para los chicos. Y es una historia donde hay un hombre que se dedica a vivir para sus propios placeres. Y va probando todo. Y en un cuadro, él pinta su retrato, hace un pacto con el diablo para decir que se envejezca el retrato, así yo siempre puedo quedar joven. Es una ficción. Pero termina, bueno, no voy a contar el final para que usted lo lea después, pero tiene un final terrible. Ahora, en ese libro, miren lo que Oscar Wilde le hace decir a un personaje. Se da cuenta el personaje que en la vida hay un vacío grande y lo quiere llenar con algo. Y para él la solución es que hay que ceder a todas las tentaciones que el alma tenga. Todo el deseo que el alma tenga de hacer algo, hay que hacerlo. Él dice, la única forma de liberarse de la tentación es cediendo a ella. Resístela y tu alma se irá enfermando con el anhelo de las cosas que se ha prohibido a sí misma. Eso es lo que dice ese escritor, que por supuesto no es creyente. Bueno, si tienes un deseo, hazlo. Si lo sientes, hazlo, porque si tú te lo vas a reprimir ahí, después te vas a enfermar y después decir no lo pude hacer. Y esa es la solución que él le da a ese vacío que se siente. Ahora seamos sinceros, nosotros muchas veces en nuestra vida hemos cedido a la tentación, le hemos dado el placer a los caprichos del alma y lo único que hemos obtenido ha sido destrucción. Lo único que hemos obtenido ha sido decepción. Por eso cuando pensamos que cómo podemos conocer a ese Dios del que nos hablan, no solamente tenemos que entender que es el Dios creador, pero sino que es un Dios que nos creó para estar en comunicación y en contacto con Él. Si sientes que te está faltando algo en la vida, no busques una cosa nueva para probar. Es que tienes un vacío que solamente Dios puede llenar. Porque fuiste creado para Él. Por último, hablamos cómo conocer o cómo tener una relación con un Dios que no conocemos, entendiendo que Él es el creador del universo. Eso responde la pregunta del origen, de dónde venimos. En segundo lugar, entendiendo que Dios en su gracia, Él nos creó a nosotros para que fuésemos hechos para su gloria, para estar en contacto con Él. Y eso responde la pregunta de propósito. ¿Alguna vez se preguntó usted para qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Y todo esto que hice? ¿Para quién será? La palabra de Dios nos responde eso. Y por último, en tercer lugar, vamos a hablar de otro gran tema que tiene la humanidad, y es el destino. ¿A dónde va a ir usted? Bueno, si termina el servicio me voy a comer a la casa de mis suegros o de mis padres, bueno, sí. Pero cuando llegue al final de sus días, ¿a dónde va a ir? ¿Nunca se preguntó a dónde va a ir su alma? Se termina todo ahí, queda todo y ya
como decimos en Argentina, discúlpenme la vulgaridad, muerto el perro se terminó la rabia. ¿Eh? Así dicen un dicho en mi país. ¿Usted cree que ahí se terminó todo? ¿Ya está? ¿Quedó todo ahí? ¿O qué va a pasar con su vida? ¿A dónde va a ir? ¿Sabe que cuando usted no sabe a dónde va a ir en el más allá, vive la vida perdido? No sabe para dónde va. Entonces, viene alguien, le dice algo, ahí va usted. Viene otro y le dice, no, tiene que ir por ahí, ahí va usted. Y vive perdido porque no sabe a dónde va. Pero lo importante de entender el mensaje del Evangelio es que el mensaje del Evangelio nos da un destino claro. Y como tenemos un destino claro a aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, sabemos a dónde vamos. Sabemos que si morimos, vamos a resucitar juntamente con Cristo. Entonces, ¿cómo va la vida? Apuntada a una sola dirección. Vienen los vientos, vienen las tormentas, vienen las pruebas, golpean y nosotros seguimos adelante. ¿Por qué? ¿Somos más fuertes que el resto? Déjeme decirle, no. Porque nuestra vida está cimentada en Cristo, que es la roca de los siglos, que no cambia. Dijimos entonces, en tercer lugar, tenemos que entender el problema del destino del hombre. Y es entender que Dios en su gracia nos llama al arrepentimiento en vista del juicio que pesa sobre nosotros. Miren lo que dice el texto en el discurso de Pablo en el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La pregunta del destino de tu vida y la mía se responden con dos grandes categorías: la gracia de Dios y el juicio de Dios. La gracia de Dios es el amor manifestado de parte de Dios, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en que aún nosotros siendo sus enemigos, aún nosotros estando en pecado, viviendo, no quiero saber nada contigo, Dios, siendo enemigos de Dios, Dios nos amó y nos dejó a Jesucristo, nos envió a Jesucristo para que en la cruz muriera por mi pecado. De tal manera que yo pudiera reconciliarme con Dios. Si yo quiero tener esa relación, esa intimidad con Dios, te dice, pastor, yo quiero conocer a Dios. Bueno, empieza dándote cuenta que Él es el creador. En segundo lugar, date cuenta, entiende de que Él te creó para sí mismo. Pero en tercer lugar, tienes que darte cuenta que tu pecado te separa de Dios. Que todas esas cosas malas que has hecho te separan de Dios, que has violado la ley de Dios en tantas veces que ni te das cuenta. Tú me dirás, pastor, pero yo nunca maté a nadie, yo nunca hice nada malo. Sí, pero estoy seguro que a alguien alguna vez le mentiste. Estoy seguro que a alguien alguna vez defraudaste. Estoy seguro que a alguien alguna vez no cumpliste la palabra que le diste. Y eso también es pecado, porque tenemos un Dios que es perfecto. Ahora, ese Dios perfecto nos ama tanto que quiere reconciliarse con nosotros. Y el apóstol Pablo nos dice que mandó a Jesucristo para que por medio de Él nos reconciliemos con Dios. Ahora fíjate lo que dice el pasaje, que Dios, tolerando la ignorancia de la gente por mucho tiempo, nos muestra su gracia, pero ¿qué nos dice? Le está ordenando a todos los hombres a que se arrepientan. El destino de tu alma se va a encontrar con una gran encrucijada. Para conectarte con Dios y conocerle y tener una relación con Él, debes necesariamente arrepentirte de tus pecados. Y esa es la parte que no nos gusta a nadie. Esa es la parte donde todos salen corriendo, porque nosotros no queremos reconocer que tenemos cosas para cambiar, no queremos reconocer que nuestra vida está perdida. Pero el apóstol Pablo nos dice que no es que Dios nos invita a que nos arrepintamos. Dios invita a todos los hombres a que se arrepientan. No, Dios le manda a que se arrepientan. Y cuando nosotros nos arrepentimos, que arrepentirse significa cambiar de dirección, un cambio de mente, un cambio de corazón, es que podemos poner nuestra fe en la persona de Cristo Jesús.
Y si nosotros depositamos nuestra fe en la persona de Cristo Jesús y creemos que Él pagó por nuestros pecados, dice la palabra de Dios que Dios es fiel y justo para perdonarnos y que nos hace formar parte de su familia. Él nos llama hijos a aquellos que le han recibido, dice Juan, el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, en el verso 12. Les da el derecho de ser llamados hijos a aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios. Dice, los cuales no son nacidos de voluntad de carne y sangre, sino de la voluntad de Dios. Mira, si tú no te quieres arrepentir de tus pecados, pues nunca vas a poder reconciliarte con Dios. Ah, pero porque usted me diga que me tengo que arrepentir, yo no me voy a arrepentir. Bueno, ese es un problema tuyo. Pero no te lo estoy diciendo, lo dice el apóstol Pablo, que Dios, habiendo pasado la ignorancia de las personas, les está mandando el arrepentimiento. Yo no te mando, te lo manda la palabra de Dios. Y tú puedes estar en desacuerdo con la palabra de Dios, pero luego eso va a definir tu destino. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra? ¿Cómo sigue el versículo? Que el Señor, ¿qué hace? Manda el arrepentimiento a los hombres en todo lugar. Versículo 31, ¿por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Sabes que Dios va a juzgar al mundo? ¿Sabes que Dios me va a juzgar a mí y a ti? Ajá, ¿no lo sabías? Sí. ¿Sabes que hay un cielo y que hay un infierno? En Mateo, en el capítulo 25, Jesús explica cómo es el lugar de tormento para que todas las personas que han pecado paguen por sus pecados. Por cuanto va a haber un día de juicio, es que Dios nos ha enviado a Cristo Jesús para que Él sea el que perdone nuestros pecados, pague nuestros pecados, de tal manera de que tú, cuando llegue ese momento de juicio delante de Dios, no tengas nada que deberle a Dios. ¿Por qué? Porque Él ya ha pagado todo por ti. Pero tienes que arrepentirte. Pero tienes que poner tu fe en la persona de Cristo Jesús. Ah, pero pastor, si hago obras y hago buenas obras, no, eso no te va a salvar. Lo único que te salva es la fe puesta en la única persona de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos en el capítulo 4 lo dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Por eso si te estás preguntando en esta mañana, ¿a dónde va a ir mi alma? ¿A dónde va a ir mi alma? Pregunto de verdad, ¿a dónde va su alma? Si tú no sabes, yo estaría temblando en tu lugar. Porque el infierno es un lugar de tormento eterno. Bueno, pero Dios es amor. Dios, ¿cómo nos va a mandar el infierno Dios? Si Dios nos ama a todos. Sí, Dios es amor, pero ¿qué dice? Que Dios también es justo porque va a juzgar con justicia. Imagínense que todas las cosas malas que a usted le hicieron, que nunca nadie haga nada con eso. ¿Qué clase de Dios sería un Dios que no castiga a aquellos que han abusado de niños? ¿Qué clase de Dios sería aquel que no castiga a aquellos que matan, a aquellos que mienten, a aquellos que defraudan, a aquellos que engañan? ¿Qué clase de Dios sería ese? No sería un Dios que yo quisiera conocer, pero gracias a Dios que Él no es así, es un Dios justo. Es un Dios justo. Y si te das cuenta en esta mañana que estás en alguno de esos pecados, que has mentido, que has engañado, que has defraudado, o simplemente que has vivido en rebeldía con Dios, te ruego, te urjo, te suplico, busques arrepentirte y poner tu vida en las manos de Dios, porque el día del juicio llega. Llega. Bueno, pastor, pero voy a tener muchos años para vivir. Bueno, ¿sabes qué? Te estoy diciendo cómo conectarte con un Dios que no conoces. En primer lugar, reconocer que Él es el creador de todas las cosas. En segundo lugar, reconocer que tú y yo fuimos creados con un propósito. Y el propósito es estar con Él. Y en tercer lugar, darnos cuenta que la gracia de Dios nos manda al arrepentimiento en vista del juicio que nos espera. Ahora, ¿sabes qué? ¿Cómo termina este pasaje? Termina como termina cada domingo cuando termino de predicar el Evangelio aquí en este lugar. Miremos el versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, vamos a ver las tres respuestas que se dan al Evangelio. Unos se burlaban
Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Versículo 34, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Pablo termina de predicar el Evangelio y hay 3 respuestas, que quizás son las 3 respuestas que vamos a encontrar siempre cuando se predica la palabra de Dios. Algunos se burlan. Algunos están sentados hoy aquí y usted se está riendo dentro de su... Ay, pero miren qué fábula que está diciendo este hombre. 4 años en el seminario para estudiar fábulas. Ay, pero... Y se ríe usted. No, pero eso nunca me va a pasar a mí. ¿Qué está diciendo? Bueno, mire, su respuesta no es tan diferente a la que había 2000 años atrás. Algunos se burlaban. ¿Y saben qué? Quizás cuando tú escuchas quizás a algún familiar tuyo que te predica la palabra, tú te burlas. Ahora, quiero decirte algo. Hoy es el día donde tú te vas a burlar, pero mañana, cuando llegue el día del juicio, va a ser el día en el que tiembles delante de la presencia de Dios. Por eso si hoy estás en esa categoría de aquellos que se burlan delante de Dios, acuérdate que Dios nos amó tanto, amó a sus enemigos, incluso a alguien como tú, que te burlas de Dios, que da a su Hijo Cristo, que muere en la cruz por ti, que te estás burlando. Mira el amor de Dios, tan grande. Y el Señor te manda que te arrepientas. Pero quizás hoy hay en nuestra audiencia, o quizás aquellos que nos siguen por el internet, aquellos que dicen, bueno, ya vamos a escuchar de esto otra vez. La verdad es que me gustó, me sentí bien, llegué a la iglesia, había una buena vibra, todos me saludaban, la pasaba fantástico, pero ¿sabes qué? Esto de creer en Cristo, lo dejamos para otra vez. Y te vas a levantar de aquí, te vas a ir a tu casa y vas a decir, lo voy a dejar para otra vez. O como me dicen algunos jóvenes, pastor, cuando sea más viejo, ahí voy a creer en Cristo y le voy a dar mi vida. ¿Sabes que cada segundo que pase viviendo lejos de Dios es un segundo que te vas a arrepentir por el resto de tu vida? No hay nada más hermoso que caminar con Dios. No hay nada más profundo que caminar con ese amigo fiel, ese amigo que no nos deja, que en medio de la dificultad nos ayuda, que nos alienta, que nos da confianza, que nos esfuerza. Pregúntale a alguien que haya conocido a Cristo a lo largo de su edad y no lo conoció de niño. ¿Cuál es uno de los primeros lamentos que esa persona tiene? Que no conoció a Cristo antes. ¿Verdad? Y quizás tú estás diciendo, bueno, ya otra vez voy a escucharte de esto, pastor. Pero tú tampoco sabes si vas a salir de esa puerta y va a ser el último día que vivas. En esta semana estuvimos con un hermano en la clínica visitando a una señora de unos 40 años aproximadamente. Un día estaba en su casa, lo más bien, al otro día un paro cardíaco y ahí estuvo en la clínica. Y falleció. 40 años. Entonces tú dices, bueno, ya voy a escuchar de esto otra vez, pero tú no sabes si cuando cruces esa puerta va a ser el último momento que tengas para vivir aquí y hacer las paces con Dios, para estar en paz con Dios. Pero por último, la tercera respuesta son de aquellos que creyeron. ¿Y qué hacen los que creen? Dice la palabra, se juntaron con el apóstol Pablo. Y quizás tú en esta mañana te identifiques con estas personas, porque has recibido el llamado de Dios y has pasado de muerte a vida por medio de la regeneración del Espíritu Santo, de manera que tú puedes poner tu fe en Cristo. Y puedes decir, sí, Señor, creo en tu palabra. Y quiero estar en paz contigo para que cuando llegue la hora del juicio final esté en paz. Y quizás tú eres de esas personas. Bueno, lo que tienes que hacer es reunirte, juntarte con aquellos que siguen al Señor.